Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Brian Samir Sierra Fuentes, estudiante de Ingeniería Industrial. Para dar cumplimiento a lo estipulado por la guía de la fase 5, en donde debemos seleccionar una fase y explicar los ejercicios que compusieron el trabajo colaborativo de dicha fase, ¿sí? Para esta fase yo seleccioné el trabajo colaborativo número 3 correspondiente a la fase 4, en donde al estudiante se le pedía calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como de tracción o de compresión y presentar los valores de esfuerzo en una tabla resumen. Además de eso, se pedía calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos de tracción se verifican bajo esfuerzo, los elementos en comprensión se verifican bajo carga crítica, como columnas de Euler. Si para alguna barra el factor de seguridad es menor que 3, se debe redimensionar el elemento, presentar los valores de los factores de seguridad en una tabla resumen. Entonces aquí tenemos los nodos con su respectiva longitud. Y luego en la fase anterior se establecieron los nodos gemelos, teniendo en cuenta de que es una cercha que es igual de este lado y este lado, pues tienen las mismas propiedades y medidas. Entonces se establecieron nodos gemelos y a cada nodo gemelo se estableció una fuerza en kilonewtons. Luego, para calcular para resolver el punto número 1, donde piden calcular los esfuerzos, inicialmente nos dirigimos al apéndice C, en donde aparecen las propiedades de perfiles laminados de acero. Para nuestro caso, el perfil era un perfil de acero estructural A36 con un ángulo de piernas iguales de L64 por 64 por 9.5, que es este que vemos aquí. L64 por 64 por 9.5, y aquí encontramos todas las propiedades que pertenecen a ese tipo de perfil. Entonces, lo primero que se calculó fue el momento de inercia de área menor, teniendo en cuenta las propiedades de ese perfil y teniendo en cuenta que como es un perfil encontrado, entonces siempre vamos a multiplicar o a sumar, vamos a sumar las cantidades, ¿sí? Entonces, para este perfil se tomó este valor de 0.405, ese valor se sumó y se multiplicó por 1000 para que nos pudiera quedar en metros, ¿sí? Entonces, ese momento de inercia lo vamos a utilizar más adelante para el cálculo de los esfuerzos. Y también se estableció una área de sección, teniendo en cuenta que el área de cada perfil es de 1120 milímetros cuadrados. Eso lo sumamos y luego lo convertimos a metros cuadrados para que nos dé 0,00224 metros cuadrados. Esa será el área para toda la cercha, teniendo en cuenta ese perfil. Entonces procedemos a calcular el esfuerzo admisible, que es lo que nos están pidiendo en el primer punto, calcular los esfuerzos normales, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula ese esfuerzo admisible? Utilizamos esta fórmula. Esfuerzo admisible es igual a fuerza sobre área. Entonces, ¿cuál es la fuerza? La fuerza que hallamos para los nodos gemelos, que es esta que está aquí, y el área es la que acabamos de hallar, teniendo en cuenta las propiedades del perfil, ¿no? Entonces procedemos a calcular eso. Tenemos aquí el valor de la fuerza y aquí tenemos el valor del área. Entonces la fuerza entre el valor de área nos da este valor, pero como tenemos que dar el resultado en megapascales, procedemos a dividirlo entre 1000.
Miren que nos da el resultado de 11,19, 19,643, que es el que está en la tabla. Luego procedemos a aplicar la misma fórmula para cada uno de los nodos gemelos. Este es una excepción porque este es un nodo de amarre. Y aquí obtenemos el esfuerzo admisible para cada uno de los nodos gemelos, ¿sí? Y ahora procedemos a calcular el factor de seguridad. ¿Cómo calculamos ese factor de seguridad? Utilizando la siguiente fórmula. Tenemos en cuenta la resistencia a la afluencia, que para la cercha es de 250, sobre el esfuerzo que acabamos de calcular, que es el esfuerzo admisible. Entonces, eso lo tenemos de la siguiente forma. Resistencia a la afluencia, que es un valor de 250, y dividimos la resistencia a la afluencia entre el valor del esfuerzo que acabamos de hallar. Y aquí tenemos el valor de ese factor de seguridad para los elementos de tensión. Esta es la tabla para las barras en tensión, ¿sí? Luego aplicamos la fórmula en cada uno de los elementos y obtenemos el valor de todos los factores de seguridad. El punto luego exigía también calcular el factor de seguridad para las barras en comprensión con el criterio de carga crítica en las columnas de Euler. Sí, aquí cambian las fórmulas. Tenemos los nodos gemelos de comprensión, la fuerza, el área del perfil, el módulo de elasticidad, la longitud del elemento. Aquí es donde vamos a utilizar el mínimo momento de inercia que lo hallamos al comienzo, dependiendo las propiedades del perfil utilizado. Y lo hallamos de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hallar es la carga crítica, que será expresada en kilonewtons. Entonces la carga crítica será igual a pi cuadrado por el módulo de elasticidad por el mínimo momento sobre la longitud al cuadrado. Entonces vamos a proceder a calcularla. Entonces tenemos que el valor de ese módulo de elasticidad serán 200 por el mínimo momento que es este, por pi al cuadrado, nos da este valor, y eso lo vamos a dividir entre la longitud del elemento elevado al cuadrado. Nos da este valor de 5.3298, el cual vamos a multiplicar por 100 para que nos dé en kilonewtons. Entonces, teníamos que era 5.32989907 por 100, y nos da este valor de 532.989907, que es lo que vale la carga crítica. Entonces aplicamos esa misma fórmula y así calculamos todas las cargas críticas de cada uno de los nodos gemelos, ¿sí? Luego simplemente nos faltaría calcular el factor de seguridad, que es la carga crítica que acabamos de hallar sobre la fuerza, ¿sí? Entonces la carga crítica era esta, entre 28,95. Aquí obtenemos el valor del factor de seguridad. De igual forma lo aplicamos a cada uno de los nodos gemelos y así obtenemos el factor de seguridad para las barras en compresión. Haciendo esto tenemos el resultado de los dos puntos que solicitaron en el trabajo colaborativo número 3. Muchas gracias.